¿Cuál es el análisis en torno pues a estos primeros 6 meses de gobierno, tanto de Dina Boluarte como también la gestión del Congreso? De esta coyuntura nacional hablaré con Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros y también líder fundador del Partido Libertad Popular. Señor Cateriano, un gusto saludarlo como siempre. Buenas noches, encantado de estar nuevamente con usted. Bueno, en un primer momento, a ver, vamos ya a los 6 primeros meses de gobierno, vamos ya rumbo a lo que es este 28 de julio, las fiestas patrias, el mensaje presidencial, pero ¿cómo podemos evaluar al menos estos 6 primeros meses del gobierno de Dina Boluarte? Yo creo que la gestión es muy deficiente, no solo por la impericia política de la presidenta. Es notoria la incapacidad en la gestión pública, su carencia de liderazgo. Vemos que los problemas no los ha podido enfrentar, y si a eso le sumamos, lamentablemente, una gestión pública también muy deficiente en la mayoría de los gobiernos regionales y municipales, apreciamos pues que la situación es muy preocupante. Ya estamos pasando pronto la mitad de año y la ejecución presupuestal a nivel nacional, llámese del gobierno central, gobiernos regionales y gobiernos municipales, es realmente preocupante, ¿no? Cómplice de esta situación, sin duda alguna, es el Parlamento, en donde estamos apreciando vergonzosas alianzas entre Perú Libre y Fuerza Popular, que a lo largo de estos meses han estado privilegiando sus intereses personales, económicos y partidarios. Y digamos que el hecho más escandaloso fue la elección de el abogado de Vladimir Cerrón como defensor del pueblo, con el apoyo sólido y pétreo de Fuerza Popular. Entonces realmente el panorama no es auspicioso. Y si a eso le sumamos que la presidenta Boluarte no honra su palabra, es decir, preside un gobierno que no le habla con la verdad a la mayoría nacional, podemos decir muy claramente que la presidenta Boluarte no cumplió en estos 6 meses con el compromiso que ofreció a la mayoría de los ciudadanos el día que accedió constitucionalmente a la presidencia de la República por el golpe de Estado que dio Pedro Castillo. Efectivamente, en esos instantes cuando ella asumió se hablaba pues de un adelanto de elecciones, pero eso parece que quedó ya en el olvido porque hay una, como usted lo ha manifestado, una situación cómplice entre el Congreso y el gobierno de Dina Boluarte y de alguna manera pues entre los dos quieren coexistir estos años que le quedan de gestión a ambos poderes del Estado. Y además esto que ha traído como consecuencia no solo la parálisis en la gestión pública, en la administración de los recursos económicos, sino que también la situación del país ha empeorado. Todas las proyecciones de crecimiento que se lanzaron a comienzos del gobierno de la presidenta Boluarte han sido cambiadas radicalmente, desde el propio Banco Central de Reserva a través de su presidente Julio Velarde, hasta las agencias económicas y financieras especializadas. Los resultados que se proyectan son negativos. Y entonces, en una situación como esta, si le sumamos la poco optimista situación económica del país, esto va a ahondar más la crisis política del país. Ahora, ¿qué papel está cumpliendo, cree usted, el señor Alberto Otárola? Para muchos, él es el que está de alguna manera gobernando, ¿no? Ganando una cuota de poder más incluso que la figura presidencial de Boluarte. Bueno, a ver, digámoslo con un ejemplo ilustrativo. El anverso y reverso de la moneda son
la presidenta Boluarte y el presidente del Consejo de Ministros, eso está clarísimo. La confianza que le tiene la presidenta Boluarte al presidente del Consejo de Ministros se genera desde el momento que él evitó que ella perdiera la condición de vicepresidenta de la República. Desde ese momento eso ha ocurrido. Pero acá hay un problema adicional que es muy delicado. El gobierno carece de cuadros técnicos. Por esa razón, la gestión pública, la administración, no es manejada con eficiencia. Y si a eso le sumamos que no tiene grupo parlamentario, que no tiene dentro del Parlamento un grupo de congresistas que impulsen las iniciativas del Congreso, y en muchos casos, además, para no chocar, el gobierno tolera toda clase de estropicios o se hace de la vista gorda frente a las tropelías y actos realmente vergonzosos y condenables del Congreso. Sin embargo, estos meses hemos visto cómo este Congreso encubre actos delictivos, conductas criminales. Los casos más escandalosos de los denominados congresistas mochasueldos, en donde el gobierno, para no tener ningún problema con el Parlamento, simplemente volteó y no ha ocurrido nada, ¿no? Sin embargo, señor Cateriano, usted habla, por ejemplo, de estas congresistas mochasueldo, que recortaban el sueldo de los trabajadores. La mayoría son de Alianza para el Progreso. Mencionó también de que el gobierno no tiene bancada en el Parlamento. Sin embargo, consiguió un alfil, en este caso de la bancada de APP, ¿no?, para ponerlo dentro del gabinete, en este caso como el ministro de Salud, el señor César Vázquez. APP tiene su cuota de poder, pese a que el señor César Vázquez dice que no es la cuota de APP, pero es la cuota de Alianza para el Progreso, y sabemos cómo César Acuña, líder de este grupo político, también juega de esa manera. Lo hizo con PPK, lo hizo con Vizcarra, lo hizo en plena campaña con Keiko, en fin, o sea, se acercó a Pedro Castillo, en fin, o sea, aprovecha, ¿no?, por donde sopla el viento, y ahí me ubico, aprovechando su bancada que es en el Congreso, que definitivamente es importante porque es el contrapeso, ¿no?, para unas medidas legislativas. Entonces, el gobierno está haciendo alianzas con estos grupos políticos, en particular con APP, por ejemplo. Sin ninguna duda, lo que usted manifiesta es absolutamente cierto. ¿Y acaso de lo que ha acontecido, la situación más vergonzosa es la de la hermana del señor César Acuña, que es congresista de la República? Y esa conducta delictiva que cometió ha sido encubierta de una manera absolutamente condenable por este Congreso. Si a eso le sumamos a esta clase de cooperación nada santa, los votos de los llamados niños de Acción Popular, de Podemos, que prácticamente es una agrupación que vota ciegamente desde que se inició el gobierno de Castillo, la situación es muy grave. Pero estos compromisos que se dan no son por iniciativas que favorezcan al país, son como consecuencia de estos contubernios entendimientos en donde se privilegian intereses económicos, personales y partidarios. Eso es lo absolutamente censurable y condenable de esta clase de pactos siniestros que hay en el Parlamento. Ahora, hay un descontento ciudadano, esto es más que evidente, con un Congreso con un nivel de prestigio por los suelos, sinceramente, un desprestigio total en todo caso, y con un Congreso también debilitado. Entonces, reitero, hay un descontento ciudadano, pero se viene detrás de esto una marcha denominada la Toma de Lima, que va de un extremo a otro. ¿Qué análisis tiene usted? Bueno, es una situación complicada, fundamentalmente por responsabilidad del gobierno. En primer lugar, el gobierno no ha dicho la verdad. El gobierno tiene la información de los hechos que acontecieron en la región sur. Y lo que debemos preguntarnos es por qué no ha dado a conocer los reportes oficiales, los informes que tiene en sus manos el gobierno. De otro lado,
es absolutamente imperdonable que en este contexto el propio Parlamento haya claudicado en su tarea de fiscalizar al gobierno. Como el Congreso es consciente de que si cae la presidenta Boluarte, obligatoriamente se tienen que anticipar la convocatoria a las elecciones generales, el Congreso ha hecho todo lo posible también para no tocar al gobierno. Hemos visto algunos casos en los cuales, ya porque el escándalo fue de tal magnitud, como fue el pésimo manejo de la ministra de Salud por el dengue, que tuvo que renunciar, pero en términos generales, hasta eso ha tolerado el Parlamento, es decir, una negligencia en el ejercicio de la función ministerial, como fue el dramático y mal manejo del dengue en la zona norte del país, ¿no? Efectivamente, por mucho menos hubieran votado pues a un ministro si fuera el gobierno de Pedro Castillo. Imagínense, acá con el dengue, tantos muertos y nada, pues se hizo con la ministra de Salud. Ya la presión fue ya tanta que ya pues no tuvieron más que hacer. Pero ahora le dan el Ministerio de Salud a César Vázquez, que es la cuota de APP, cuando acá en La Libertad, que es el bastión de APP, tenemos una gestión en salud pésima, con un dengue que ha matado decenas de personas, entre ellos menores de edad, niños, pequeños inocentes, y ahora somos la segunda región, después de Lima, con mayores casos del síndrome de Guillain-Barré, así que tras cuernos palos, o sea, ni en el ministerio, en el gobierno central, ni en el gobierno regional, donde está el mismo César Acuña, trabajando bien en salud. Entonces, reitero, no hay un horizonte ni un foco en el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? O sea, eso es clarísimo, no, como bien dice, no mide las consecuencias, porque para designar un ministro de salud primero tenemos que saber de dónde viene, de dónde procede y qué están haciendo por el bien de la salud de los peruanos. Pero en fin, ¿qué hacer, señor Pedro Cateriano, en todo esto? A ver, ¿cuántos años ya ha gobernado la región La Libertad César Acuña? ¿Cuántos años? Objetivamente. 16 años más o menos. Y ahora, con este periodo, ¿a cuánto va a sumar? ¿Cuántos años en el poder años. César Acuña en La Libertad? ¿Y cómo es posible que La Libertad no tenga agua potable? Una de las razones de la crisis sanitaria del país es la carencia de agua potable, es la carencia de un buen hospital, es la carencia de un buen sistema de salud. El señor César Acuña llega nuevamente al poder en La Libertad y está más preocupado que su consejo regional lo autorice a viajar a Madrid a disfrutar sus millones, que cumplir con el compromiso con el pueblo trujillano, con el pueblo liberteño. Esa es la penosa realidad. Acuña no está dando la cara, Acuña se está lavando las manos, y como tiene protección parlamentaria, como tiene poder político, como tiene poder económico, nadie se mete con Acuña. Pero Acuña también es cómplice de la negligencia, no solo gubernativa y regional, también es cómplice de los escándalos y de los actos ilícitos que se han cometido en el Parlamento, porque él a estas alturas no puede decir: esa es responsabilidad de los parlamentarios de APP y yo no tengo que ver, nada que ver. Él es el jefe de esa agrupación política. Y entonces al señor Acuña hay que exigirle que asuma con responsabilidad, no con frivolidad, el cargo de gobernador regional. Eso es lo que está ocurriendo escandalosamente en este momento. Bueno, y es más, ahorita por ejemplo me acaban de alcanzar un informe para agregarle la cerecita al pastel, el informe regional de competitividad o el índice de competitividad, el índice de competitividad regional que se ha sacado. ¿Y cómo creen que vamos? 16 años, como el señor dice Pedro Cateriano está diciendo, 16 años de APP, 16 años gobernando Alianza para el Progreso, ¿correcto? En este índice de competitividad reciente, 2023,
hemos bajado 2 puntos porcentuales. 2 puntos porcentuales, o sea, estamos re mal. Se supone que somos un Trujillo, La Libertad, una región próspera, ¿no? Pero estamos haciendo la tarea pésimamente mal. Ahí están. Pero Alianza para el Progreso se creó como un partido, como lo dijo el señor Acuña, distinto, no tradicional, como algo nuevo, ¿no? Por eso le decía, el gran cambio. Pero ¿realmente ha sido así? No, ese ha sido el propósito que me ha animado a apoyar la causa de libertad popular que ha llevado adelante Rafael Belaúnde Llosa. Ya hemos logrado la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora estamos iniciando una serie de viajes a nivel nacional para consolidar la organización. A mí se me ha encargado la elaboración del plan de gobierno. Esta semana vamos a instalar al equipo para que ya empiece el trabajo de elaboración. Como todos sabemos, un programa de gobierno siempre tiene que estar financiado para que sea posible su concreción. Claro. Para evitar lo que ha ocurrido ahora en la mayor parte del país, las agrupaciones se han presentado sin programas de gobierno regionales ni municipales. Y lo que estamos apreciando es la improvisación. Y lamentablemente, de la manera precipitada en que llegó al poder la presidenta Boluarte, que heredó el caos gubernativo de Castillo, que a su vez también llegó al país sin un programa de gobierno, estamos pagando las consecuencias de esa improvisación, negligencia e irresponsabilidad. Yo creo que los partidos políticos tienen la obligación de hacer propuestas serias, de manejar los recursos del país con responsabilidad, y lamentablemente hemos apreciado estos 6 meses no solo irresponsabilidad y negligencia en el gobierno nacional, sino también en muchos gobiernos regionales y municipales. Un caso escandaloso es el de la región Libertad. Yo he estado la semana pasada en la región Junín y, por ejemplo, en programa de inversiones apenas se ha ejecutado el 30.4% y tiene la región aproximadamente entre proyectos de inversión no gastados y canon minero 1.000 millones de soles en Junín. Podemos entrar al amigable del MEF para constatar también la negligente gestión del norte. Hace algunas semanas se ha hecho una revisión de la ejecución presupuestal de las regiones de Piura, Lambayeque y La Libertad, todas deficientes. Entonces, eso hay que cambiarlo radicalmente. Para eso se requiere menos demagogia, menos corrupción y menos mentira. No se puede seguir mintiendo a la gente. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar presidentes de la República que una vez que llegan al poder siguen mintiendo? Eso es inaceptable en una democracia. Y acá se miente y no pasa nada, el Congreso no hace nada. Por el contrario, como he señalado anteriormente, es cómplice de esta grave situación. Efectivamente. Señor Cateriano, le agradezco sinceramente estar esta noche con nosotros y nada, pues también agradecerle porque se está mirando al interior del país, se está mirando a las regiones y eso es muy bueno porque se va a tener una perspectiva macro, una perspectiva nacional de lo que el Perú necesita. Señor Pedro Cateriano, y cuando esté por el norte... En una próxima oportunidad me gustaría conversar con ustedes sobre el problema del agua potable en toda la región de La Libertad. Con gusto conversaremos y lo haremos incluso antes de Fiestas Patrias para hacer el análisis también, para seguir conversando en torno al partido. Señor Cateriano, muchísimas gracias. Muy buenas noches, encantado de haber estado con ustedes. Muchísimas gracias. Pedro Cateriano, fundador del partido Libertad Popular.